Hola, bienvenidos a la segunda parte del podcast con Jimena de Gortari, donde hablamos sobre el ruido excesivo y los daños que esto puede causar a la salud. Platicando un poquito de ya uniéndolo un poco al tema de la arquitectura, ¿cómo está, o más bien qué papel juega todo el diseño urbano, arquitectónico en este tema? Porque como creo que nos mencionaste al principio, pues las ciudades están diseñadas para los carros, para el tráfico es la principal fuente de sonido. Entonces, pues realmente hay alguna manera en la que se pueda evitar esto, pues en el diseño urbano, en todo esto. Pues sí, o sea, justo yo te diría, si se pensara transversalmente en materia de sonido, tú podrías tener materiales absorbentes o aislantes que de alguna manera justamente absorbieran el ruido. Por ejemplo, o sea, hay pavimentos con absorbentes que se podrían usar en las avenidas, ¿no? Podrías poner ciertos muros que de alguna manera aíslen el ruido en algunos puntos. Podrías tener mapas de ruido y saber a cuánto va a estar expuesto, por ejemplo, un nuevo núcleo de viviendas, en donde ese núcleo de viviendas también lo haces con ciertos materiales para que absorban el ruido de alguna manera o de alguna manera lo aíslen, ¿no? Entonces, como que sí hay muchos elementos que se pueden hacer, pero tienes que preverlo, entonces tienes que saber a cuánto vas a estar expuesto y cuánto tú también vas a exponer eso, pero eso mismo tenemos en México, o sea, no tenemos esa noción de cómo va a sonar. Seguimos construyendo en lo alto, y en lo alto de las avenidas es justamente donde llega el ruido por el ángulo que tiene el sonido, ¿no? O sea, entonces seguimos construyendo viviendas alrededor de grandes vialidades, cuando pues evidentemente van a estar expuestas, ¿no? Al ruido del tráfico de manera permanente. Tenemos aeropuertos que están dentro de las ciudades, o sea, ¿no? Para empezar. Claro, justamente eso quería preguntar, si acá en México, no sé si en Ciudad de México o en cualquier ciudad, habían empezado quizás a hacer una especie, no sé, de programas para estas nuevas construcciones, o de plano no existe. Nada, porque mira, como el círculo virtuoso ese que les decía al inicio, o sea, una cosa es tener una ley que diga cuántos decibeles puedes estar expuesto en la mañana o en la noche, ¿no? O sea, bueno, durante el día y durante la noche. Eso es una parte, eso se tiene que operativizar, y entonces primero es la operación de cómo se mide, quién puede hacer, quién sanciona y demás, pero también tú tienes que tener un reglamento de construcciones que vaya ad hoc con eso, un reglamento de construcciones que diga, bueno, si vas a tener una vivienda, qué partes de la vivienda tienen que estar y a cuántos decibeles máximo pueden estar expuestos, pero para saber eso, tú tienes que saber cuántos decibeles hay allá afuera. Jamás lo sabemos, es ciencia, o sea, nadie lo sabe, ¿no? A menos que tú te pongas con un aparatito y lo hagas, pero pues nadie te lo exige. Entonces, y nadie después, lo que sí es cierto en la construcción es que nadie después va y revisa si se hizo de cierta manera, ¿no? La obra, por ejemplo, en construcción, no hay como ese seguimiento. No hay seguimiento. Entonces, y tampoco hay, otra vez volvemos a la conciencia ciudadana de decir y hacer publicidad diciendo, esto es un problema de salud, tenemos que trabajar y tenemos que trabajar como sociedad. Entonces, te digo, es ese círculo virtuoso de empezar a pensar en ese sentido, pero no se piensa en eso. Es un mal invisible que en realidad, como es invisible, pues pasa. Y siempre nos quejamos un ratito y después se nos olvida, ¿no? Sí. Porque nos habituamos probablemente a ese ruido y tenemos otros 25 cosas en que pensar, entonces el ruido ya forma parte de nuestra vida diaria, cotidiana, entonces incluso ya ni nos damos cuenta, ¿no? Claro. Y en este sentido, por ejemplo, o sea, ¿sientes que quizás esto ya se empieza a hablar más en el futuro cuando justamente, bueno, lamentablemente se empiecen a ver estos efectos negativos en la salud del oído? ¿O cómo lo ves tú en este panorama? Pues mira, el gran problema que digo, yo ahorita, por ejemplo, hay 2 iniciativas de ley en Ciudad de México, ¿no? Una sí solo para Ciudad de México y la otra a nivel nacional, que me pidieron revisar, porque bueno, a los políticos de pronto les interesa, o sea, es un tema que sí interesa, claro. Pero lamentablemente no se da seguimiento. Y muchas veces las leyes quedan, te digo, o sea, como en una ley. Entonces la ley, de aquí a que llega a la ciudadanía y que esa ciudadanía entiende que hay muchísimos pasos para decir, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un interés. A mí me impresiona, por ejemplo, que ustedes jóvenes se interesan en esos temas. O sea, me toca cada vez más ir a hablar de estos temas a algunas universidades, comités o incluso comités vecinales, que casi todos son jóvenes, que están preocupados, digamos, por ese futuro. Entonces, claro, yo siempre tengo un poco, algún tipo de esperanza de que algo va a pasar, ¿no? Aunque es cierto que, bueno, cuando se hizo, lo que es que ustedes no habían nacido, pero cuando se empezó a prohibir en los espacios cerrados que se pudiera fumar en este país, pues fue como coercitivo, o sea, fue como una persecución, porque, o sea, los que eran fumadores en su momento, pues eran como casi criminales que querían matar a otra persona porque fumaban, ¿no?
Entonces, y fue porque evidentemente se vio que pues es una cosa que tiene una influencia directa sobre el cáncer y demás. Entonces, yo no sé si tenga que haber esa alarma social para realmente llegar al cambio, o en realidad sí, de a poquito, ¿no? Mostrando, porque yo siempre digo, bueno, es que imposible trabajar con una ciudad entera, sobre todo estas son los metropolitanos que tenemos, ¿no? O sea, Guadalajara, nosotros, la Ciudad de México, ¿no? Sí. Porque más bien sería empezar a tener ciertas zonas libres de ruido. Yo tengo así, he propuesto desde etiquetados de ruido para ciertos establecimientos mercantiles, una asociación entre secretarías y distintas instancias gubernamentales asociadas con la academia para que justamente se trabaje de manera conjunta y no aislada, porque tú te quejas de ruido en un lado, pero ese que pasas la queja va luego a otro lado y luego a otro lado. Y no, o sea, nadie tiene tiempo para subir esa queja al final, ¿no? Entonces yo siempre digo, por eso soy activista y todavía creo que se puede hacer, aunque es una lucha que pues lleva algunos años, así que pues, sí, seguiremos. Sí, como dices, creo que también es un tema de unificar los esfuerzos para poder justamente empezar a tipificarlo como un problema que ahorita está en alza, diría yo, ¿no? También. Totalmente, así es allá. Bueno, ahorita también, bueno, ya un poco yendo a la parte de está el ruido, sabemos que ahorita se está intentando cambiar, pero digamos todavía no se logra. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuáles pudieran ser esas recomendaciones que tú pudieras darnos como formas quizás sencillas de poder protegernos del ruido en nuestra vida diaria? Pues mira, yo diría que una de las cosas que vale la pena, primero es hacerse consciente de los sonidos que nos rodean, ¿no? Y entonces saber que todo el tiempo estamos expuestos a ciertos ruidos. Si a mí me gusta ir a conciertos, me gusta ir al estadio de fútbol, ¿no? Y ahí estás expuestos a altos decibeles. Entonces siempre lo que se recomienda después de eso es ciertos momentos como más en silencio, más en paz, más en calma, ¿no? O sea, no seguir en esa exposición, ¿no? Después de ¿no? O sea, como que hacer descansar justamente el oído, el cerebro al cuerpo en ese sentido. Creo que hay que evitar, o sea, no al 100%, pero usar los audífonos en ciertos momentos del día, ¿no? Con ciertas pausas, porque justamente creo que eso también, pues, repercute directamente sobre la salud. Y otra cosa también es hacernos conscientes del ruido que hacemos nosotros, ¿no? O sea, yo en ese sentido soy como muy... pues trato de ser muy consciente del ruido que yo genero todo el tiempo y sé que a veces lo hago, o sea, yo uso la licuadora, te digo, me gusta ir a los conciertos, ¿no? Tengo un coche y tengo que venir a trabajar en coche, evito usar el claxon, por ejemplo, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que uno puede ir haciendo para ir mejorando en ese sentido y son bastante de sentido común, ¿eh? O sea, tampoco es que sea ciencia, no sé qué. Y lo otro es pensar que en realidad el sonido tiene repercusiones o está metido con muchas otras disciplinas, o sea, no solo desde el campo de la arquitectura, la ingeniería, si quieres la salud, o sea, yo creo que se pueden hacer varias cosas y hay que hacer justamente trabajo multidisciplinario, ¿no? Desde hacer publicidad, pero también hacer esto, o sea, mostrar que sí se puede trabajar sin ruido, mostrar, por ejemplo, que puede haber un establecimiento en donde ahora en Japón creo que hay unos lugares en donde la gente va en silencio y no hablan, ¿no? Entonces, o sea, como ir probando esas nuevas cosas que, pues, o sea, vale la pena, ¿no? Claro, exacto. Sí, entonces, o sea, pudieras decir que con esto, por ejemplo, se serviría de complemento para las leyes que ahorita existen antirruido en México. Dirías que, por ejemplo, esta creación de estos espacios en silencio pueden ser complemento para esto, o qué más dirías que se pudiera hacer para... Yo creo que pues, seguir fomentando justamente espacios abiertos, verdes, en donde la biodiversidad sea la que se escuche, ¿no? Procurar justamente pensar en que, bueno, la planeación urbana tiene que incorporar el tema del sonido e individualmente creo que lo principal es hacerse consciente de que uno puede ser un ente ruidoso, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera de a poquito, si nosotros cambiamos también nuestros comportamientos, pues se puede disminuir un poco ese ruido, ¿no? Jimena, una pregunta un poco tal vez más personal. Pues yo he tenido mucho tiempo que yo al momento de dormir se me dificulta mucho y di con algo muy mágico que se llama ruido blanco. Uh-huh. Sí, quiero preguntarte qué piensas, qué opinión tienes, ¿se te hace una buena técnica, se te hace mala técnica? No debería de existir o no sé, pues. A ver, yo lo que creo es, digo, o sea, evidentemente yo trato de dormir sin ningún tipo de ruido. Sé que de alguna manera sirve porque es
un ruido uniforme es un sonido uniforme y en realidad es un sonido con una intensidad muy baja y que hace que se conecte de otra manera, digamos, los canales cerebrales y te permite descansar. Entonces, evidentemente, en realidad no pasa nada. Lo que pasa es que creo que también uno se habitúa a eso. Es decir, como es como la gente que duerme con la tele porque se arrulla o la gente que no puede salir de la ciudad porque le arrulla el ruido de los coches, ¿no? O sea, yo creo que hay que darse la oportunidad. Yo no creo que, o sea, lo sé, porque, digamos, hay muchísima gente que lo usa, cada vez está más, ¿no? Es un remedio paliativo y que creo está bien, o sea, tiene que haber remedios. El gran problema que creo que te diría es, yo siempre digo que habría que pensar en términos preventivos, es decir, no puedes dormir porque vives en un lugar muy ruidoso o no puedes dormir por otras cosas, digo, que puede pasar, ¿no? Uno también tiene 25 preocupaciones y luego conciliar el sueño es muy difícil. Entonces, en ese sentido, creo que ese ruido te puede servir para algo así, ¿no? O sea, y te baja los niveles de estrés, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso te puedes dormir. Pero quizá también estén enmascarando algunos ruidos que podrías evitar. No lo sé, ¿eh? O sea, de verdad, me estoy aventurando así, a hacer un análisis desde acá, en mi oficina, ¿no? Entonces, no es malo, o sea, no tiene nada de malo porque se usa muchísimo. El ruido blanco es el que antes aparecía en las televisiones cuando había estática, por ejemplo, ¿no? Y es un ruido que en realidad no genera ninguna cosa. Lo que sí tienes que saber es que es información, o sea, es información que el cuerpo está recibiendo. ¿Me explico? Aunque no diga nada, aunque no tenga, aunque sea hueco, pero sí está recibiendo algo que de alguna manera genera que tu cuerpo siga trabajando. Pero bueno, es igual que si el sonido del vecino en la noche se escucha, tu cuerpo lo siente y lo oye, ¿no? Quizá no te despiertas, pero vamos, tu cerebro está trabajando. Incluso no te preocupes, no te angusties ni nada, no pasa nada. Sí. Sí. Incluso eso, ahorita que lo mencionas, me parece bastante como curioso que uno pensaría que en realidad el cuerpo ignora esos sonidos, o sea, como que los aísla, pero, o sea, por ejemplo, ahorita que dices eso de acostumbrarse a un ruido, yo, por ejemplo, me acostumbré al sonido del ventilador, o sea, si no lo tengo, me resulta difícil dormir y hasta eso como que siento que hasta los sonidos de la noche se vuelven como atormentantes, como que no me dejan concentrarme, ¿no? Entonces, o sea, en ese sentido también se pudiera decir que es lo que nos puede causar esto de que en la mañana nos sintamos todavía cansados, ¿no? Porque Totalmente. en el fondo el cerebro no se apagó completamente. Es que, mira, una cosa es oír, que eso lo hacemos 24/7, y la otra cosa es escuchar. Entonces, cuando escuchas es que prestas atención. Entonces, yo justamente una de las cosas que hago siempre es cómo rehabilitar esa escucha, es decir, cómo prestar atención a esos sonidos que nos rodean. Entonces, seguramente ustedes están oyendo durante la noche eso. Entonces, eso no significa, o sea, que el cerebro no esté trabajando y el cuerpo no esté recibiendo ese sonido. Okay. Sigue trabajando a otro ritmo si quieres, porque no está prestando atención. Si quieres, la sinapsis es distinta, pero me explico. Entonces, es importante procurar, en la medida de lo posible, tratar de no dormir con algún dispositivo, cualquiera que sea ventilador, abierta la ventana para oír la avenida, el ruido blanco que tienen ahora los celulares, estos ruidos también naturales que ahora reproducen, lo mejor es no tenerlo, ¿vale? Pero bueno, yo sé que también es un poco imposible a veces en algunos entornos y por algunas situaciones particulares, ¿no? Nos gustaría, si nos pudieras dar como algún mensaje para esas personas que piensan que el ruido no es tan grave, ¿sí? O sea, ¿qué les dirías para hacerlos entender un poco más, concientizarlos? Pues yo diría que el ruido, insisto, es el segundo contaminante ambiental de las ciudades. La mayoría de las personas en el mundo vivimos en ciudades, entonces en realidad vivimos de manera permanentemente con una contaminación que no podemos controlar. O sea, el ruido está permanentemente en nuestras vidas cotidianas. Es el segundo contaminante ambiental y aparte tiene un impacto de salud y social que ya comentábamos, muy importante, que muchas veces no es reversible, sobre todo el tema, por ejemplo, de capacidad auditiva. Es cierto que es un mal invisible y que muchas veces nos habituamos, adecuamos o lo normalizamos, pero eso no significa que el impacto no se haga presente. Entonces, creo que hay que seguir pensando en entornos, por lo menos, en donde el derecho al descanso, ya deja tú durante el día, por lo menos durante la noche, podamos descansar. O sea, creo que ese tendría que ser nuestra prioridad. Es decir, el descanso es fundamental para que el cuerpo funcione, para que el cuerpo, la cabeza, la vida, todo funcione. O sea, hay que descansar. Entonces, si seguimos, o sea, hay que pensar justamente que en esos momentos es importante que el ruido sea muy bajo, ¿no? Entonces sí decir a la gente que cree que es un asunto, si quieren, de gente privilegiada y demás, no, el ruido no discrimina, el ruido impacta a las personas de manera
digamos, o sea, de manera igualitaria, ¿no? O sea, intensidad y tiempo de exposición. Entonces hay que pensarlo muy bien antes justamente de, ¿no? O sea, de decir que no importa y que no es importante. Bueno, Jimena, ha sido muy interesante poder tener esta plática contigo. Te queremos agradecer por haber aceptado la invitación. Pues nos gustó mucho tu visión, tu experiencia con el paisaje sonoro, y definitivamente sí nos ha ayudado a entender pues cómo el impacto real del sonido en nuestras vidas pues sí tiene un peso al cual le debemos dar importancia a cada día. Entonces, bueno, te queremos agradecer mucho por venir a compartir tu conocimiento, y bueno, esperamos que también en el pub, si algún día puedes venir a Guadalajara, también te dejo una vuelta por ahí para también poder pues seguir alargando esta conversación, ¿no? Con gusto, muchísimas gracias. Me encanta el PAP, siempre felicito, justamente es un proyecto que admiro muchísimo desde la Ibero. La verdad es que admiro mucho los PAPs que tiene el ITESO. Entonces, el día que me inviten, trataré de estar yo feliz de ir a Guadalajara al ITESO y compartir con ustedes, y cualquier duda, por supuesto, estoy abierta y a su disposición. Pues te agradecemos mucho, Jimena, nuevamente. Creo que sí es muy importante, en general, todo lo que platicamos, que nos abres la mente a una realidad que muchas veces ignoramos, ¿no? Que es este tema de normalizar cosas que nos afectan, que pues podemos mejorar de cierta manera. Únicamente decirles que pueden seguirte en X, @Jimena de Gortari, y en Instagram, J de Gortari. Cualquier información que requieran sobre todo este tema, pues ahí tienen su contacto. De igual manera, agradecemos a todos por acompañarnos en el episodio de hoy. Nos ayudó a entender que cuidar el sonido que nos rodea es cuidar de nuestra salud, de nuestras relaciones y de nuestra ciudad. No se trata solamente de vivir en silencio, sino de aprender a escuchar mejor. Hasta el próximo capítulo.